¿dónde encuentra uno la punta de estos procesos de negociación desde la perspectiva jurídica? Bueno, cuando hablamos de políticas de sometimiento, estamos hablando del tema de las organizaciones del narcotráfico. Hay un punto de partida, digamos, que es la firma del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Colombia, que es de septiembre de 1979. De ahí, de alguna manera, Estados Unidos toma la sartén por el mango y empieza a presionar esa ley aprobatoria y la creación de unas herramientas jurídicas para enfrentar a las organizaciones del narcotráfico. Y ahí entonces empiezan, digamos, los acercamientos de los grupos de narcotraficantes para tratar de resolver por la vía política y no caer en el abismo de la guerra. Entonces, en esa primera etapa hay dos momentos claves. Uno se da en octubre de 1983, cuando a instancias del entonces procurador Carlos Jiménez Gómez se realizan 3 reuniones entre voceros del narcotráfico con el procurador para constituir una idea, una propuesta de negociación con los narcotraficantes. Hay una publicación, se dan a conocer más o menos los puntos de vista de lo que ellos pretenden en materia jurídica, en materia política, en materia de sometimiento a la justicia y rebaja de penas. Eso no prospera mucho, es el momento en que Rodrigo Lara está presentando sus denuncias en el Congreso de la República. Pero si hay un segundo momento, muy escandaloso por cierto, se da en mayo de 1984, exactamente 3 semanas después del asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, cuando a instancias del expresidente Alfonso López Michelsen, que ha viajado como observador a las elecciones del presidente Nicolás Ardito Barletta en Panamá, es contactado por Santiago Uribe White y con el permiso del gobierno de Betancur accede a una reunión en el Hotel Marriott de Panamá con los narcotraficantes que estaban escondidos en el Istmo, y ellos hacen una propuesta formal. Esa propuesta tiene unos breves desarrollos, 3 reuniones entre el 26 y el 27 de mayo. También la mediación la hace el procurador Carlos Jiménez Gómez. El tema va avanzando, van constituyendo un memorando, pero finalmente se filtra a la prensa. El periódico El Tiempo hace la divulgación del tema con un titular que dice: narcotraficantes formulan propuesta al gobierno nacional, y obviamente con la sangre caliente de Rodrigo Lara eso se va a pique completamente y se convierte más bien en un escándalo de naturaleza política. Jorgito, yo quiero que usted le explique a la gente por qué las organizaciones narcotraficantes tienen una ruta distinta y por qué, digamos, en la historia de las negociaciones quedó como separado los procesos de paz y los procesos de sometimiento. Me parece que es importante que le explique a la gente un poco por qué. Pues porque de por medio hay un tema que se llama narcotráfico. Entonces, cuando hay una negociación política entre una organización alzada en armas, pues el punto de discrepancia son los delitos políticos. Por eso muchas veces cuando hay una negociación y las organizaciones han estado inmersas en actividades conexas con el narcotráfico, entonces se hace la distinción de que hay ciertas conexidades que para admitir que ciertas conductas puedan quedar amparadas bajo digamos, la definición general del delito político. El narcotráfico es un delito internacional que claramente requiere un tratamiento de sometimiento a la justicia, no de una negociación política. Sin embargo, ahora estamos viendo un escenario bien complejo y bien distinto, porque uno ve que algunas actividades de narcotráfico son interpretadas como delitos conexos. Le pasó en el proceso de paz con las FARC y ahora seguramente tendrá que pasar con el ELN para permitir un acuerdo de paz. Y por el otro lado, estas leyes de acogimiento, de sometimiento, también están abriendo unos escenarios de negociación, que es lo que uno ve venir en el gobierno de Gustavo Petro, donde ya empiezan a haber como algunos destellos de una mesa de paz con esas organizaciones. Tanto así que el ELN, yo creo que ese va a ser el primer problema que enfrente esa mesa,
se niega a que participen organizaciones de bandas criminales. ¿No será como que va a tocar un poco replantear esos paradigmas, tal vez? Pues yo creo que de alguna manera, como dicen los abogados, tienen que colocarle mucha creatividad jurídica para mirar cómo adecúan, digamos, las normas para que se dé en el marco de una política de sometimiento o de acogimiento, como dice el gobierno Petro. Pero claramente lo que más busca el gobierno es no otorgar un estatus político o no generar una ambientación de esa naturaleza. Entonces eso lo hace mucho más complejo y por eso ha sido tan difícil en la historia del país hacer esas políticas de sometimiento y todas con mucho riesgo para el Estado de Derecho. Una cosa que Jorge repite mucho a los estudiantes y también a quienes hemos trabajado con él es: todos los gobiernos intentan estos procesos de acercamiento y desactivar las organizaciones criminales o intentan procesos de paz. Entonces nos quedamos, digamos, finalizando el año 85, ¿y qué viene ahí? No, pues finalmente, como no prospera ninguna iniciativa de acercamiento entre el gobierno de Betancur y los grupos del narcotráfico, pues la guerra continúa. La Organización de los Extraditables ya adopta su premisa de preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Empieza la guerra formal y viene un segundo momento, pero ya en el gobierno de Virgilio Barco, donde a finales del año 88, en un momento crítico porque viene la bomba en el edificio Mónaco que abre la guerra entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali, el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos en el intento de secuestros masivos de Pablo Escobar, la respuesta del gobierno en el Estatuto para la Defensa de la Democracia, que fue el primer estatuto antiterrorista, el decreto 180 del 88, y en ese marco los narcotraficantes se vuelven a acercar. Y esta vez buscan como intermediario a un exministro de Estado que se llamaba Joaquín Vallejo Arbeláez. Daba la casualidad de que la familia de Pablo Escobar, cuando Pablo Escobar era niño, vivía en una casa de Joaquín Vallejo y él había sido padrino de bautizo del capo. Entonces hicieron una mediación a través de él y aparece un abogado que fue muy conocido en la época, que había sido asesor de la Casa de Gobierno, también había sido suplente de Bernardo Guerra Serna y había estado en el bufete de abogados de Carlos Jiménez Gómez, que era Guido Parra. Y a través de Guido Parra y de Joaquín Vallejo le hacen llegar una propuesta de sometimiento al entonces secretario general de la Presidencia de la República, Germán Montoya Vélez, más o menos sobre las mismas premisas: cesar la violencia, entregar las armas, el desmonte de los laboratorios, acabar con el negocio, la no extradición y el sometimiento. Pero obviamente eso fue prosperando, viene una época que es una guerra muy brava, empieza el 89, que es el año del narcoterrorismo, la masacre de La Rochela, el asesinato de José Antequera, la muerte de Luis Carlos Galán, y por allá en octubre de 1989, esta vez el periódico La Prensa de Juan Carlos Pastrana divulga los términos de la negociación que había plantado el narcotráfico y vuelve otra vez a armarse un escándalo de naturaleza política enorme, justamente porque era impresentable que después de 2 meses del asesinato de Galán se estuviera hablando de la posibilidad de una negociación. El gobierno obviamente tuvo que salir a desmentir absolutamente todo, de que no tenían ningún acercamiento de ninguna naturaleza, y capoteando terminó en la guerra, que usted sabe que hasta el final del último de sus días Virgilio Barco no tuvo otra opción que enfrentar la arremetida del narcotráfico.